nos dan esta función f de x igual a la x coseno de x. Vamos a estudiar esta función. Primero hacemos la derivada. F' de x, como es un producto, derivada del primero, e a la x, la derivada es e a la x, por el segundo sin derivar, coseno, más el primero sin derivar, e a la x por la derivada del coseno, que es el menos seno. Sacamos factor común y me queda e a la x que multiplica a coseno de x menos seno de x. Como también necesitamos la segunda derivada, la calculamos derivando en la primera. Otra vez producto. Derivada del primero es e a la x, su derivada es e a la x, por el segundo sin derivar, coseno menos seno, lo copiamos igual, y luego más, el primero sin derivar, e a la x, y ahora derivamos lo de dentro, la derivada del coseno es el menos seno, y derivada del seno es coseno, pero como es menos coseno de x. Bueno, aquí tenemos dos factores que son igual, e por coseno y e por coseno, pero tienen el signo cambiado. Y luego dos que son iguales, por lo tanto son 2 con el negativo, 2 e a la x por el seno de x. Entonces, dependiendo de los signos que tome la derivada primera y la segunda, sacaremos conclusiones. Para eso primero lo que voy a hacer es igualar a 0 la primera derivada. Primera derivada igual a 0 quiere decir que tenemos que hacer esta ecuación. E a la x por este paréntesis igual a 0. Como es un producto igualado a 0, ¿puede ser 0 este? No. Esto es una exponencial diferente de 0. ¿Pudiera ser 0 este? Pues sí. Por lo tanto, me queda una ecuación que es coseno de x menos seno de x igual a 0. Bueno, esto es lo mismo que decir que el seno de x tiene que ser igual al coseno de x. Por lo tanto, a ver, estudiando los valores de seno y coseno, si hacemos en la circunferencia goniométrica, ¿no?, el seno y el coseno, más o menos, pues tenemos que como el seno es esto y el coseno es esto, son iguales en 45 grados y también son iguales en 225, porque aquí son negativo el coseno y negativo también el seno, pero siguen siendo iguales. Aquí ya no lo serían en este cuadrante porque uno es positivo, uno es negativo, y en este otro lo mismo. Por lo tanto, hay dos soluciones para que se cumpla esto. Que la x sea 45, que es lo mismo que decir pi cuartos, y que la x sea 225, que es lo mismo que decir 5 pi cuartos. Entonces, donde se hace 0 la primera derivada. Así que ya podemos empezar a poner aquí conclusiones. La función está entre 0 y 2pi, por lo tanto, todo lo que ocurra fuera de 0 y 2pi, pues eso no nos interesa. Hago 3 rectas, porque esta es para la función, esta es para la derivada y esta es para la segunda derivada. Bueno, pues estamos con la primera derivada, pi cuartos, más o menos por aquí, y 5 pi cuartos, pues por aquí. Esto es la mitad, un poquito más aquí.
Estos valores hacen que el de 0 a 2pi quedan separados en 1, 2 y 3 intervalos. Cualquier signo que tome dentro de cualquier valor dentro del intervalo, eso no varía su signo, porque como es 0 aquí y otra vez vuelve a ser 0 aquí, entre medias tiene que tener el mismo signo. Entonces, la primera derivada, estudiamos la primera derivada. E a la x siempre es positivo, entonces solo será coseno menos seno. Si tomamos un valor más pequeño que 45 grados y ponemos coseno de, por ejemplo, de 40 grados menos seno de 40, pues ahí observaremos que eso da positivo. Entonces positivo en todo el intervalo. Lo mismo, si tomamos un valor entre pi cuartos y 5 pi cuartos y hacemos coseno menos seno, pues eso veremos que es negativo. Y en el otro intervalo, pues si hacemos la prueba veremos que es positivo. Consecuencia de que sea la primera derivada positiva, pues que en ese intervalo la función crece. Consecuencia de que sea negativa, de aquí a aquí, pues que la función decrece. Siempre que la derivada es negativa, la función decrece. Y luego cuando es positiva la derivada, pues la función crece. Entonces, si crece y luego decrece, o si decrece y luego crece, pues entonces aquí tenemos un máximo, ¿no? La función crece y luego vuelve a decrecer. Y aquí tenemos un mínimo. Y además los intervalos de crecimiento pues son de 0 a pi cuartos y de 5 pi cuartos a 2 pi. Y el intervalo de decrecimiento pues es este otro intervalo. Bueno, esta es la información que nos da la primera derivada. Y la segunda derivada, que la tenemos aquí, la segunda derivada, vamos a ver dónde se anula. Segunda derivada igual a 0, eso quiere decir que tenemos que hacer esta ecuación. Esto no puede ser 0, porque es un menos 2 por una exponencial. Entonces solo puede ser 0 el seno. ¿Y cuándo el seno es 0? Pues el seno de x es igual a 0 cuando la x vale pi o cuando la x vale... no, pi no. Sí, digo bien. El seno vale 0 cuando vale pi, cuando vale 0 o cuando vale 2pi, ¿no? Por lo tanto, como el pi y el 2pi son los extremos, pues solamente me va a valer el valor de pi, la mitad, ¿no? Entonces aquí solamente hay dos intervalos, de 0 a pi y de pi a 2pi. De 0 a pi, pues si ponemos un valor de 0 a pi, por ejemplo, pi medios en 90 grados, seno de 90 grados es 1, es positivo, pero como lleva un menos 2 por e a la x, pues eso significa que es negativo en todo este intervalo. Y de pi a 2pi, pues lo mismo, hacemos un valor que cualquiera nos vale, entre pi y 2pi, miramos aquí y comprobaremos que el valor del seno es negativo. Si es negativo, como lleva un menos delante, pues todo este intervalo será positivo. ¿Qué información me da la segunda derivada? Pues me da la concavidad y convexidad. Si es negativo, la segunda derivada negativa es convexo, o sea, hasta pi es convexo, y de pi a 2pi es cóncavo. Estos son los intervalos de convexidad y concavidad. Y en el punto en el que, igual que antes, si subía y luego bajaba era máximo, o si bajaba y luego subía era mínimo, pues cuando pasa de cóncavo a convexo, o de convexo a cóncavo, me serviría lo mismo, pues tenemos un punto de inflexión. Por lo tanto, tenemos un punto de inflexión en x igual a pi. Porque es un cambio de curvatura.